Bien, para explicar la proyección cilíndrica vamos a tratar de utilizar una mandarina, como dijimos recién. Acá yo traté de esbozar los continentes en una mandarina, como si esto fuese el planeta Tierra, de manera que se trate de acercar lo mejor posible al geoide, digamos, y vamos a tratar de poner un cilindro para ver cómo podemos llevar esto a un plano. Vamos a poner, por ejemplo, la proyección de Mercator, que es cilíndrica, y así como se lo conoce como Mercator, simplemente es la que tiene el cilindro, digamos, con eje en el polo norte y en el polo sur. Vemos que si queremos llevar la superficie de la Tierra a un plano, a ver dónde está el marcador, tenemos que todos los puntos que están en el ecuador van a ser bien representados. ¿Por qué? Y porque son los que más cerca están del cilindro, y al estar más cerca, casi en contacto, son los que menos deformación sufren. Pero el ecuador sería la franja de no deformación. Pero si veo que una línea que está pasando cerca del trópico tiene que pasar al menos una distancia, digamos, para llegar a la superficie cilíndrica, y ya se empieza a deformar. Y ni hablar de un punto que tengamos acá en el polo. Si lo queremos representar, nos va a quedar alrededor de todo esto. Ya vamos a hablar un poquito más de este tipo de proyección, que es la proyección de Mercator, ¿no? Pero hay otras formas de poder dibujar el plano, la proyección cilíndrica, digamos. ¿Qué pasa si nosotros, en vez de poner centrado en el ecuador, digamos, lo ponemos en dirección oblicua? Yo voy a tener que el área, de no deformación va a ir del hemisferio norte y va a pasar al hemisferio sur. Pero esta franja que yo estoy dibujando no va a tener deformación, pero sí esta zona, la zona en este caso de Kamchatka y en este caso de la Patagonia. Este tipo de proyección Mercator oblicua no es muy frecuente, pero algunas veces se utiliza. Y por último, vamos a poner en dirección de un meridiano, en el sentido norte-sur. Entonces vamos a ver que ahora la línea de no deformación va de norte a sur y no en el ecuador. Entonces tenemos una franja que acá pasa casi cerca de la Argentina. Vamos a ponerlo así, en este sentido. Esta franja no tiene deformación, pero si yo quiero, por ejemplo, proyectar Hawái, va a quedar muy deformado. Bien, entonces, teniendo esto como referencia, vamos a tener que, si usamos el cilindro de Mercator de forma vertical, nos va a quedar, si cortamos en muchas franjas, nos va a quedar planteado de esta manera. Bien, si yo corto la mandarina por los paralelos usando la proyección de Mercator, me queda así la superficie, ¿no? Vemos como todo el ecuador que marcamos recién prácticamente está bien representado y se puede llevar a un plano, pero a medida que nos alejamos y nos vamos hacia los polos, es mucho más difícil a esto tener que andar estirándolo para que nos quede una línea. Empieza a curvarse hacia arriba, hacia abajo, y los polos quedan muy deformados. Fíjense en los mapas de Mercator que el tamaño de Groenlandia suele parecer muy grande y en realidad no lo es. Ahora, eso es cuando se utiliza la de Mercator, o sea, la proyección de Mercator en sentido vertical norte-sur, con eje norte-sur. Vamos a tratar de hacerlo transversal y vamos a ver cómo quedan esas franjas de no deformación. Bien, si cortamos la mandarina en este caso, ¿no? Con un cilindro que vaya del norte hacia el sur, ¿no? Como en este caso, y a medida que vamos girando el planeta,
se va eligiendo una franja, nos va a quedar mucho mejor representado que de la forma vertical, ¿no? Que nos queda muy deformado. Solamente el ecuador nos va a quedar bien representado. Si nosotros vamos haciendo varias franjas a medida que vamos girando con eje en el ecuador, se pueden crear varias franjas y esto es lo que se conoce como transversal de Mercator. Espero que se haya entendido.